La mesa estaba llena de rostros familiares, copas de vino medio vacías y migas de pan sobre manteles de lino ya cansados. El aire en la casa del viejo amigo de mi padre era denso, saturado de voces que se cruzaban y se superponían, risas prestadas, gestos de afecto que parecían venir de otro tiempo. Yo llevaba un vestido azul que elegí más para mí que para los demás, con un encaje discreto que sentía como un secreto contra mi piel. La elección de mi ropa interior había sido casi inconsciente, una especie de resistencia silenciosa al tedio de las reuniones familiares. No era tanto coquetería como la necesidad de recordar que aún podía sorprenderme a mí misma. Cuando él entró, la conversación en la sala cambió de tono. Nadie le esperaba realmente. El sobrino del anfitrión, ese pariente lejano que volvía de España después de años, se movía con una seguridad inesperada. Su presencia desplazó el aire y noté, sin querer admitirlo, un ligero temblor en mi estómago. No era especialmente guapo, pero tenía una manera de mirar y escuchar que hacía que uno se sintiera visto. Me atrapó en un par de miradas, y aunque fingí no notar nada, mi respiración se aceleró. Me pregunté si los demás también lo sentían, esa vibración subterránea, o si era solo yo, anhelando una vida menos predecible, durante la cena. Las conversaciones giraban siempre alrededor de los mismos temas: hijos, trabajo, pequeñas dolencias y viajes soñados pero nunca realizados. Él, sentado 2 sillas más allá, se limitaba a observar, a veces lanzando comentarios irónicos que me hicieron sonreír. Noté cómo elegía el vino, cómo doblaba la servilleta, y sentí una conexión absurda con esos gestos mínimos, como si compartiéramos un código secreto. Su voz era baja y firme, y cuando habló de Barcelona y de noches en terrazas iluminadas, me sorprendí imaginando mi vida lejos de allí, lejos de la rutina, lejos incluso de mí misma. La noche se fue haciendo más íntima a medida que los invitados comenzaban a irse. Mi marido, atento pero distraído, ocupaba su papel de siempre, amable, correcto, pero sin mirar realmente. Yo, atrapada entre mi papel de buena esposa y el deseo sordo de hacer algo inesperado, me serví una última copa de vino y busqué aire fresco en la cocina. Ahí fue donde él apareció, en silencio, como si hubiera sentido mi necesidad de escapar. Se apoyó en el marco de la puerta, y sin decir nada, comenzó a lavar unos platos olvidados en el fregadero. ¿Te aburres?, preguntó de pronto, sin mirarme, con esa media sonrisa que ya empezaba a reconocer como suya. No más que de costumbre, respondí, tratando de sonar indiferente. No pareces del tipo que se conforma, replicó, girando al fin para mirarme de frente. Sentí que me desnudaba con la mirada, pero no de manera vulgar. Había en sus ojos algo que me inquietaba y me atraía al mismo tiempo. Me pregunté si realmente podía ser vista así, si debajo de la mujer correcta seguía existiendo alguien capaz de sentir con intensidad. No respondí. En vez de eso, me limité a arreglar el tirante de mi vestido y fingí buscar algo en la nevera. El silencio era incómodo, pero al mismo tiempo cargado de posibilidades. Sentí la piel erizándose bajo la tela fina, y durante un instante breve, casi doloroso, quise que algo, cualquier cosa, rompiera la normalidad de esa noche. Cuando por fin regresé al comedor, la sala parecía más pequeña, más opresiva. Vi a mi marido, vi a mi padre, vi a todos aquellos que daban por sentado quién era yo y cómo debía comportarme. Pero yo sentía todavía, bajo el vestido azul y el encaje suave, la huella invisible de una pregunta que no me atrevía a formular. No dormí bien esa noche. En mi cabeza, la reunión volvía una y otra vez, pero ahora todo giraba en torno a las miradas del sobrino, al modo en que había dicho mi nombre, a la tensión subterránea que no se había resuelto. Mi marido dormía a mi lado, tranquilo, ajeno a mi desvelo. Yo, en cambio, sentía que algo había cambiado, aunque el mundo alrededor siguiera igual. Al cerrar los ojos, el perfume del vino y la voz baja del desconocido me acompañaron en la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, deseé que el día siguiente no se pareciera a ningún otro. El sol del día siguiente entraba a través de las cortinas del dormitorio, dibujando líneas inciertas sobre las sábanas desordenadas. Me levanté antes que todos, intentando encontrarme en la rutina de los domingos: café, pan recién tostado, el eco de la radio llenando la cocina. El desayuno era el mismo de siempre, las mismas preguntas y respuestas, los mismos gestos. Pero yo no era la misma. En mi interior, el recuerdo de la noche anterior vibraba con fuerza, como un pequeño animal inquieto que se niega a quedarse quieto.
No podía dejar de pensar en la conversación de la cocina, en la manera en que el sobrino del amigo de mi padre me había mirado, en la electricidad muda que había llenado el aire entre nosotros. Me sentí absurda por darle tantas vueltas, por analizar cada gesto, cada palabra, pero era como si todo mi cuerpo hubiese aprendido un nuevo idioma durante unas horas, uno en el que el deseo era posible y la rutina era solo una excusa. Me puse un vestido ligero, sin apenas maquillarme, y salí al parque, buscando aire, espacio para ordenar mi cabeza. Fue en el parque donde el azar, o quizás algo más, tejió el siguiente encuentro. Mi padre, que había salido a caminar. Me saludó desde lejos y me presentó con una naturalidad asombrosa al sobrino, que se había ofrecido a acompañarlo esa mañana. Caminamos los tres al principio, pero pronto quedamos solos, bajo los árboles que todavía resistían el calor. De la primavera. El silencio era cómodo, pero también expectante. Él llevaba una camiseta blanca y vaqueros, pero lo que realmente noté fue la confianza con la que ocupaba su espacio, el modo en que sus ojos se detenían en mí, despojando el momento de cualquier formalidad. No pareces del tipo que se aburre fácilmente, dijo de pronto, retomando la frase de la noche anterior, y sonrió como si solo para él existiera esa broma privada. Caminamos en paralelo, no demasiado cerca, no demasiado lejos. Hablamos de libros y de música, de las diferencias entre vivir aquí y en España, del tiempo y de los cambios que uno acepta casi sin darse cuenta. Yo escuchaba, pero también me escuchaba a mí misma, notando cómo mi voz se volvía más aguda, cómo mis gestos eran más abiertos, cómo mi risa surgía con una ligereza nueva. Fue un paseo largo, y el mundo parecía haberse encogido a la medida de nuestros pasos. Al llegar a un rincón apartado, donde los árboles creaban un refugio secreto de sombra y luz, nos detuvimos. Él se apoyó en la barandilla, miró hacia el lago y luego me miró a mí. Sentí que algo me arrastraba hacia adelante, como una corriente cálida y desconocida. No pensé en las consecuencias. No pensé en mi marido, en mi familia, en nada. Salvo en el presente. Fue un instante suspendido, apenas un roce de labios, pero en ese gesto sentí como se rompía la membrana invisible que me separaba de una vida menos predecible. No fue un beso largo, ni siquiera fue especialmente apasionado. Fue, más que nada, una declaración: aquí estoy, aquí estamos, y esto es real. Me separé de él casi de inmediato, sin decir nada, y comencé a caminar de vuelta, sintiéndola piel ardiendo bajo la tela del vestido. Cada paso era un latido, cada latido una confirmación de que no estaba soñando. Él no me siguió enseguida. Se quedó mirando el agua, dejándome ese espacio necesario para que pudiera decidir si lo que había sucedido era un accidente o el principio de algo más grande. Yo, sin embargo, ya no podía engañarme. Ese beso, por breve que hubiera sido, me había cambiado. Regresé a casa con una mezcla de euforia y culpa, como si llevara escrito en la frente un secreto que todos podían ver. Esa noche, al preparar la cena, busqué en el cajón mi ropa interior más atrevida. La elegí sin pensarlo, con el mismo gesto automático que una vez me llevó a soñar con otras vidas. No era para mi marido, aunque compartiera mesa con él. Era para mí, para la mujer que aún podía estremecerse de deseo, para la que acababa de descubrir que las fronteras eran más frágiles de lo que había creído. Durante la cena, mi marido me preguntó si me sentía bien. Asentí, pero mi mente estaba lejos, repasando una y otra vez aquel momento en el parque, el sabor de una aventura que acababa de comenzar. Esa noche, en la cama, él intentó acercarse. Sus caricias fueron suaves, casi mecánicas, y por primera vez sentí el contraste doloroso entre la ternura aprendida de los años y la electricidad cruda de un deseo recién nacido. No rechacé sus manos, pero tampoco respondí como antes. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente viajaba de regreso al parque, a la sombra de los árboles, al primer beso que me había devuelto a mí misma. Cuando todo terminó, él se durmió. Rápido, ajeno a mi insomnio. Yo me quedé despierta, abrazada a mi almohada, preguntándome qué significaba todo aquello, y si alguna vez podría volver atrás. No lo supe entonces, pero en mi interior ya había tomado una decisión. Una parte de mí había despertado, y no pensaba dejar que volviera a dormirse. Al cerrar los ojos, supe que aquel beso no sería el último. El lunes llegó con una pesadez conocida, de esas que no te permiten distinguir si la fatiga es del cuerpo o del alma. Me levanté antes del amanecer, como si el simple hecho de estar en movimiento pudiera acallar el torbellino de imágenes y sensaciones que me habían perseguido durante la noche. Preparé el desayuno en silencio, sin prestar demasiada atención a los rituales familiares.
Mi marido cruzaba la cocina de un lado a otro, hablando de su agenda, de las reuniones, del clima, de todo lo que llenaba el espacio entre nosotros sin tocarme realmente. Asentía, respondía con frases cortas y observaba de reojo mi reflejo en la ventana, preguntándome si él sería capaz de ver el cambio en mi rostro, si el secreto que latía bajo mi piel era tan obvio como me parecía. El día transcurrió envuelto en una extraña claridad. Cada tarea, cada conversación laboral, cada saludo en la calle parecía llevar una vibración diferente, como si la electricidad de aquel beso siguiera viva en mis venas. Intent concentrar. En el trabajo, pero la mente me jugaba malas pasadas, recordaba su voz, la textura de sus palabras, la seguridad tranquila con la que me había sostenido la mirada. Revisé varias veces el teléfono, esperando, o temiendo, ver su nombre en la pantalla. No hubo mensajes. Sentí una punzada de decepción, seguida de un alivio casi culpable. Pensé en escribirle, pero no lo hice. En lugar de eso, caminé sin rumbo en la pausa del almuerzo, dejando que la ciudad me envolviera y me devolviera, al menos por un momento, a la normalidad. Al regresar a casa, encontré a mi marido especialmente atento. Había comprado flores, un ramo de lirios blancos que llenaban el salón con su aroma suave y persistente. Me miró con una mezcla de ternura y ansiedad, como si sospechara que el equilibrio entre nosotros pendía de un hilo invisible. Me preguntó si quería cenar fuera esa noche, romper con la rutina y darnos un momento para nosotros. Acepté casi por inercia, agradecida por el gesto, pero incapaz de borrar la sensación de distancia que se había instalado entre nosotros. En el restaurante, la conversación fue amable, incluso cálida por momentos, pero sentí que todo era un esfuerzo, una coreografía ensayada demasiadas veces. Mientras él hablaba de sus planes para las próximas vacaciones, yo lo miraba y no podía evitar comparar la seguridad templada de su amor con la inquietud vibrante que el sobrino del amigo de mi padre había despertado en mí. Me pregunté si él, alguna vez, había sentido ese tipo de deseo, ese impulso incontrolable de salirse de los márgenes. La cena terminó pronto. Caminamos de regreso a casa bajo una llovizna ligera. Mi marido me ofreció su abrigo, lo acepté. Y por un instante sentí la calidez familiar de su protección. Pero al entrar en el portal, el teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje. Lo saqué con disimulo mientras subíamos por las escaleras. Era él. Breve, directo. ¿Te gusta el arte contemporáneo? Hay una exposición mañana. Te invito. El corazón me dio un vuelco. Respondí sin pensar demasiado. Sí, me interesa. ¿A qué hora? Lo siguiente fue una ráfaga de mensajes cortos, rápidos, casi infantiles en su urgencia. Concertamos la cita. Para la tarde siguiente. Inventé una excusa para mi marido, algo sobre una reunión laboral que podría alargarse. Él asintió sin sospechar, distraído con sus propios asuntos. Por primera vez, mentí de manera consciente, y la mentira tuvo el sabor amargo de la libertad y la culpa mezcladas. Pasé la noche debatiéndome entre la ansiedad y la anticipación. Me pregunté 1000 veces si debía ir, si estaba cruzando una línea de la que no podría volver. Pero había una parte de mí, cada vez más fuerte, que se negaba a resignarse, que pedía a gritos una segunda oportunidad para sentir, para recordar cómo era ser deseada no solo como esposa, madre o hija, sino como mujer. El día siguiente. Fue una larga espera. En el trabajo apenas logré concentrarme. Revisé mi vestuario una y otra vez antes de salir, buscando el equilibrio entre la discreción y la insinuación. Elegí ropa cómoda pero elegante, y debajo, el mismo encaje azul que había llevado la noche del encuentro en casa del amigo de mi padre. Caminé hacia la galería sintiéndome más ligera, como si por fin el mundo tuviera algo reservado para mí. La exposición estaba llena de gente, pero cuando lo vi entre las esculturas, todo el ruido de la sala pareció apagarse. Nos saludamos. Con una naturalidad estudiada, como si fuéramos viejos conocidos que se encuentran por casualidad. Caminamos juntos por las salas, comentando las obras, dejando que el arte fuera la coartada perfecta para nuestra cercanía. Había algo en sus comentarios, un humor seco, un sarcasmo inteligente, que me obligaba a mirar el mundo con otros ojos. Notaba sus miradas, el roce de su brazo cuando nos inclinábamos sobre una escultura, la forma en que bajaba la voz al acercarse demasiado. ¿Te gusta de verdad esto, o solo finges como los demás? Preguntó de repente, deteniéndose frente a un cuadro abstracto. Me gusta lo que no entiendo, respondí. Lo que obliga a mirar 2 veces, él sonrió.
Y en ese gesto sentí una invitación peligrosa, un eco de todos los deseos que había guardado en silencio durante años. Seguimos caminando, y en cada pausa crecía el espacio compartido, la expectativa de algo que estaba a punto de romperse. La tarde terminó sin un solo roce explícito, pero con 1000 promesas implícitas. Al despedirnos, sus dedos rozaron mi muñeca. Apenas un instante, nos vemos pronto, dijo, y sentí el vértigo de saber que no era una pregunta, sino una certeza. Regresé a casa flotando en una mezcla de vértigo y euforia, con la sensación de que acababa de abrir una puerta que nadie podría volver a cerrar. Esa noche, tumbada en la oscuridad, escuché la respiración tranquila de mi marido y me pregunté en qué momento la vida había comenzado a dividirse en dos, la que todos conocían, y la otra, la que me devolvía el pulso. Sabía que al día siguiente todo seguiría igual en apariencia, pero dentro de mí el mundo era ya un lugar distinto. El día después de la exposición amaneció gris y pesado, como si el cielo imitara mi propio desorden interno. El recuerdo de la tarde anterior no me abandonaba, la galería repleta de murmullos ajenos, la luz blanca sobre los cuadros, el calor de su proximidad en medio del gentío. Su voz seguía sonando en mi cabeza, aguda y suave, y la huella de su mano en mi muñeca era una línea invisible que me acompañaba a todas partes. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento era más lento, más consciente. Sentía la ropa rozando mi piel, el encaje de mi sujetador apretando ligeramente bajo la blusa, y recordaba cómo había elegido cada prenda como un secreto solo para mí, aunque en realidad era para él, para la posibilidad de un encuentro inesperado. Durante la mañana, mi marido trató de conversar más de lo habitual. Habló de unas reformas en casa, del jardín, de cosas prácticas, pequeñas decisiones del día a día. Le respondí con frases cortas, esforzándome por no parecer distante, pero la distancia ya era un hecho. Entre nosotros, el diálogo era cada vez más formal, más cortés, como si de pronto los dos estuviéramos interpretando papeles que nos quedaban grandes o incómodos. Yo sonreía, le preguntaba por su trabajo, pero sentía que mi cuerpo estaba en otro lugar, en una antesala de algo que todavía no sabía si iba a ocurrir. Al mediodía recibí un mensaje de él. Era breve, sin rodeos. ¿Te animas a escapar este fin de semana? Hay un seminario de arte en la ciudad vecina, puedo conseguir 2 entradas. Sentí el pulso acelerarse. Pensé en todas las excusas posibles, en todos los motivos para decir que no. Pero la respuesta se formó sola, antes de que pudiera pensar en las consecuencias. Sí. Avísame la hora. Durante el resto del día la ansiedad se mezcló con una especie de alegría silenciosa, algo parecido al vértigo. Empecé a planear la mentira, una jornada de formación obligatoria, un evento al que no podía faltar por trabajo. Mi marido aceptó la historia sin demasiados cuestionamientos, incluso me animó a aprovechar la oportunidad para descansar. Miró con ternura, como si la idea de que yo pudiera estar interesada en algo fuera del hogar le resultara reconfortante, como si realmente deseara que yo tuviera una vida propia. Esa ingenuidad suya me dolió de una manera que no esperaba, y por un momento dudé de mí misma. Hasta donde estaba dispuesta a llegar, el viaje fue improvisado. Me encontré con él en la estación de tren. Llevaba un bolso pequeño, ropa cómoda y ese encaje oculto que se había convertido en mi amuleto secreto. El trayecto fue corto, apenas 1 hora, pero en ese vagón silencioso los nervios y la anticipación llenaban cada hueco entre las palabras. Hablamos poco, y lo que se dijo fue sobre banalidades, la ciudad, el clima, algún recuerdo de la infancia. Pero cada pausa era más elocuente que cualquier frase. Observé sus manos sobre el asiento, la forma en que movía la pierna, y sentí el deseo subiendo por mi columna como una fiebre. La llegada a la ciudad fue casi un alivio. Caminamos por calles desconocidas, entre fachadas antiguas y tiendas pequeñas que olían a pan y café recién hecho. Fingimos ser turistas, nos reímos de los mapas, nos perdimos a propósito en callejones donde la luz del mediodía caía a plomo. Nadie nos conocía allí. No había mirada ajena, ni rutinas que cuidar. Podía ser cualquiera, incluso la mujer que apenas recordaba haber sido. Durante un instante, pensé en lo fácil que sería dejarlo todo y empezar de nuevo. La tensión aumentó cuando, al salir de un museo, tropezamos con una conocida de mi marido, una mujer de voz aguda y sonrisa inquisitiva. Su mirada se detuvo demasiado tiempo en nosotros, y aunque fingí una naturalidad impecable, sentí el sudor frío recorrerme la espalda. Él mantuvo el tipo, saludó, inventó sobre la marcha una excusa acerca de un proyecto común de trabajo.
La mujer pareció aceptar la explicación, pero yo supe que había detectado algo, algún detalle fuera de lugar. Nos despedimos deprisa y seguimos caminando, en silencio. Ya entrada la tarde, nos refugiamos en una cafetería pequeña, casi vacía. Pedimos café, y hablamos de todo menos de lo importante. Él me contó historias de su vida en España, yo compartí anécdotas de mi juventud que hacía años no repetía. Hubo risas, bromas, y una intimidad creciente tejida en las pausas, en los silencios cómodos. No hubo prisas ni urgencias. Solo el murmullo bajo de la música y el sonido de nuestras tazas rozando la madera. Nunca imaginé que haría esto, dije en un momento, con voz baja. Él sonrió, sin ironía, y se limitó a tomarme la mano. Fue un gesto sencillo, sin pretensión. Pero sentí como el mundo se reordenaba alrededor de ese contacto. No hablamos más de lo que nos traía allí. No hacía falta. Al salir, la tarde había cambiado de color, y yo también. Regresamos caminando a la estación, despacio, como si estuviéramos aprendiendo a no tener miedo. El viaje de vuelta fue igual de silencioso, pero menos tenso. Sentí una calma inesperada, un alivio que solo reconocí al ver el reflejo de mi rostro en la ventana del tren. Al llegar a casa, la normalidad me recibió como una ola fría. Saludé a mi marido, preparé la cena, escuché la televisión de fondo. Pero en mi piel seguía latiendo el recuerdo de otro lugar, otro tiempo, otro yo. Esa noche, al acostarme, repasé cada detalle de la escapada, el tren, la cafetería, la manera en que su mano había buscado la mía. Sabía que algo en mí había cruzado un umbral. No podía anticipar lo que vendría, pero tampoco quería retroceder. Cuando cerré los ojos, el olor a café, el roce de sus dedos y la risa compartida seguían allí, tan presentes como el latido acelerado de mi corazón. La mañana del sábado amaneció espesa, cargada de esa humedad invisible que parece pegarse a la piel y al ánimo. Me levanté antes que el resto de la casa, preparé café en silencio y revisé la maleta una vez más, como si en el ritual de doblar la ropa y elegir el perfume pudiera encontrar alguna certeza. El reflejo en el espejo me devolvió una imagen ambigua, ni la mujer dócil y confiable de siempre, ni la amante clandestina que apenas estaba aprendiendo a ser. Escogí, para aquel viaje, un conjunto de ropa interior negro con encaje, sencillo, pero elegante, que guardé como un talismán secreto entre las camisas y los vaqueros. Nadie lo vería, nadie sabría de su existencia más que yo, pero era mi forma de recordarme que esa escapada era tan real como el temblor en mi vientre. Inventé una excusa para salir temprano, mencionando un curso de formación en la ciudad vecina. Mi marido me besó la frente y me deseó suerte. Su cariño era genuino, pero su confianza, paradójicamente, dolía. Sentí un vacío extraño al dejar atrás la casa, como si cada paso fuera también un adiós a todo lo conocido. La estación estaba casi vacía a esa hora. El sonido de los trenes, el bullicio lejano de los altavoces, todo parecía ajeno y excitante al mismo tiempo. Él ya me esperaba en el andén. Llevaba una chaqueta clara y una expresión nerviosa, distinta de su habitual seguridad. Nos saludamos con un apretón de manos y una sonrisa rápida, como dos colegas que se embarcan en un viaje laboral, pero en la mirada compartida vibraba algo irreprimible. El trayecto fue breve y lleno de silencios. Observé la manera en que jugaba con las llaves, cómo repasaba su móvil de forma casi compulsiva, y me reconocí en esa inquietud. Éramos dos adultos huyendo de la previsibilidad, dos desconocidos. Y al mismo tiempo cómplices. Al llegar al hotel, el aire frío nos envolvió. Hicimos el check-in usando nombres distintos, otra mentira más para la colección, otro detalle que convertía todo en algo irreal y secreto. Subimos a la habitación, cada uno con su maleta, fingiendo normalidad en cada gesto. Cuando cerramos la puerta, el silencio se llenó de una tensión casi física. Me apoyé en la ventana y miré la calle desde arriba, buscando en los coches que pasaban una excusa para no enfrentarme aún a mis propios deseos. Él se acercó despacio y apoyó su mano en mi hombro. Sentí la calidez de su piel atravesarla. Tela del suéter, un contacto tan leve y tan definitivo que me cortó la respiración. No dije nada, no podía. Se colocó delante de mí, y durante un instante compartimos esa duda, dar el paso o regresar. Pero esta vez no hubo regreso. Me besó despacio, con una lentitud que era más declaración que conquista, como si cada segundo fuera importante, como si supiera que ese momento nos cambiaría para siempre. Cerré los ojos y sentí la caricia de su barba en mi mejilla, el pulso acelerado en sus dedos, el peso exacto de su cuerpo tan cerca del mío.
El mundo se redujo al roce del encaje contra mi piel, a la forma en que su aliento mezclaba deseo y ternura. No hubo urgencia, no hubo violencia, solo la certeza de estar vivos y juntos, aunque fuera en una habitación anónima de hotel. Después, nos tumbamos uno al lado del otro, en silencio. Escuché la lluvia repicar en la ventana, el zumbido lejano de la ciudad. Nadie nos buscaba, nadie nos esperaba. Compartimos miradas largas, dedos que se buscaban por debajo de las sábanas. Me sorprendí contándole historias que jamás había dicho en voz alta, anécdotas de mi juventud, miedos, pequeños fracasos y sueños postergados. Él también habló, a su manera, sincero pero sin dramatismo, dejando caer frases que llenaban los huecos de su pasado. ¿Tienes miedo?, preguntó en algún momento, mirándome fijamente. No lo sé, admití, jugando con un mechón de mi pelo. Pero no quiero arrepentirme de esto. No hubo más palabras importantes. El resto de la tarde transcurrió como un paréntesis. Comimos en la habitación, vimos llover desde la cama, nos reímos de nuestras propias torpezas y del ruido de los carros en la calle. Por primera vez en años sentí la ligereza de existir. Solo para mí, sin el peso de los otros, sin el papel aprendido de esposa, madre o hija. Era como si el universo entero se hubiera reducido al espacio entre las cuatro paredes y el calor de dos cuerpos que se buscan con hambre y con ternura. Al caer la noche, me invadió un cansancio nuevo, denso, pero no desagradable. Dormí poco, despertando una y otra vez para asegurarme de que todo era real, de que la mano que rozaba mi cintura seguía allí, de que no estaba soñando. Al amanecer, me duché despacio, dejando que el agua arrastrara algo de la culpa que inevitablemente volvía a colarse entre las sábanas. Nos vestimos en silencio, sabiendo que el tiempo se agotaba. Antes de irnos, me miró de una forma distinta, más intensa. ¿Lo repetirías?, susurró, casi como un reto. Sonreí, sin responder. La respuesta flotaba en el aire, en mi cuerpo, en el modo en que cerré la puerta tras de mí. Volvimos a la estación bajo la luz gris del alba. Mientras el tren me devolvía a mi ciudad, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. No podía borrar lo vivido ni fingir que nada había pasado. El encaje seguía en mi piel, invisible bajo la ropa, recordándome que aún estaba viva. Al llegar a casa, el olor familiar del hogar me pareció extraño, como si ya no perteneciera del todo a ese mundo seguro y predecible. La noche siguiente dormí poco. El recuerdo de la habitación, la lluvia, la piel, se mezclaba con la rutina, con la voz de mi marido, con las noticias de la televisión. Pero dentro de mí, la certeza era implacable. La vida que conocía había cambiado para siempre. Los días siguientes a aquel viaje transcurrieron en un extraño equilibrio entre la cotidianidad y la tensión contenida. La casa seguía siendo la misma, con sus muebles familiares, el aroma a café recién hecho y el murmullo constante de la televisión en el salón. Sin embargo, para mí, cada espacio había adquirido una nueva dimensión, una sensación de irrealidad que me hacía sentir como una espectadora en mi propia vida. El encaje azul bajo la ropa era un recordatorio constante de que había una parte de mí que escapaba, que buscaba algo más allá del confort y la rutina. Mi marido, por su parte, parecía percibir sin entender ese cambio. Sus intentos por acercarse eran más frecuentes, pero también más nerviosos, como si supiera que algo estaba pasando pero no supiera cómo alcanzarlo. Me miraba con ojos que buscaban conexión, y a veces yo intentaba corresponder, pero la distancia interna seguía allí, insalvable. En una cena, me tomó la mano con delicadeza, pero yo sentí el frío de sus dedos, y no pude evitar apartarla. Con suavidad. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para marcar una línea invisible entre nosotros. Las noches se volvieron un campo de batalla silencioso. Cuando él me acariciaba, esperaba encontrar el calor y la ternura de siempre, pero mi cuerpo respondía con indiferencia, con una apatía que me sorprendía y me entristecía. Cerraba los ojos, buscando en mi memoria las sensaciones vividas con él, y las encontraba difusas, lejanas. Mientras tanto, mi mente volvía una y otra vez a la intensidad del roce de aquella mano desconocida, al calor de una mirada que me había hecho sentir realmente viva. Sentía culpa, sí, pero también una necesidad imperiosa de explorar esa nueva realidad que me llamaba desde lo profundo. En el trabajo, la rutina también se volvió más compleja. La presencia del sobrino del amigo de mi padre se sentía en cada gesto, en cada palabra cruzada. Nos enviábamos mensajes breves, llenos de dobles sentidos y promesas no dichas.
A veces, durante una reunión o un descanso, nuestras miradas se encontraban y sostenían, cargadas de significado. Era un juego peligroso y fascinante al mismo tiempo. En una ocasión, él apareció inesperadamente en la oficina, alegando una visita casual, pero su presencia alteró el ambiente. Colegas curiosos se dieron cuenta de una tensión palpable entre nosotros, y yo tuve que fingir normalidad mientras sentía que el corazón me latía con fuerza. La hija también notó los cambios. En una tarde, mientras preparaba el almuerzo, la escuché hablar por teléfono, mencionando con preocupación a su madre y a su extraña conducta. No sabía qué sospechaba, ni cuánto había descubierto, pero el aire en casa se volvió más denso, más cargado de miradas furtivas y preguntas sin formular. Mi marido empezó a preguntarme por mis salidas, por el tiempo que dedicaba al trabajo, y aunque yo respondía con evasivas, sentía que cada mentira tejía una red que se estrechaba. Alrededor de nosotros, una noche, mientras me preparaba para dormir, sentí la urgencia de romper con todo, de confesar o de huir. Me vestí con una mezcla de provocación y miedo, el encaje negro que había guardado para momentos especiales, y me senté frente al espejo, observando la mujer que se reflejaba. No era la mujer de antes, ni tampoco la que quería ser del todo. Era un híbrido, una mezcla imperfecta de deseos y obligaciones, de pasión y arrepentimiento. Apagué la luz y me acosté, tratando de encontrar el sueño en medio de aquella tormenta interior. Los días pasaron, cada uno con su carga de emociones contenidas y decisiones pospuestas. Él me invitó a otra salida, esta vez a un concierto en un pequeño teatro. La emoción se mezclaba con el miedo al que dirán, con la certeza de que estaba jugando con fuego. Acepté, no sin antes inventar una excusa para mi marido, quien empezó a mostrar signos de inquietud, como si la distancia entre nosotros se hiciera cada vez más evidente. En esa cita, en medio de la música y las luces bajas, nos acercamos más que nunca, y aunque no hubo beso ni promesas, el contacto de nuestras manos fue suficiente para que supiéramos que nada volvería a ser igual. Cuando regresé a casa esa noche, la soledad me envolvió con fuerza. Me senté en la cocina, con la luz tenue de la lámpara, y pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que aún podía ganar. Sabía que estaba atrapada entre dos mundos, y que la decisión que tomara definiría no solo mi destino, sino también el de quienes me rodeaban. Cerré los ojos, buscando en mi interior esa fuerza que me permitiera seguir adelante, aunque no supiera hacia dónde me llevaría el camino. La tensión en casa crecía con cada día que pasaba sin resolver los secretos que pesaban en el aire. La presencia del sobrino del amigo de mi padre ya no era un rumor lejano ni un encuentro fortuito, se había convertido en una corriente subterránea que amenazaba con romper la superficie de mi vida cotidiana. Mi marido, aunque no podía nombrar lo que sentía, empezaba a mostrar signos de desconfianza. Su mirada, antes tranquila y confiada, se tornaba esquiva y vigilante. Sus preguntas, al principio triviales, se volvían más insistentes y cargadas de duda. En una cena familiar, cuando el ruido de la conversación llenaba la sala, mi mente estaba en otro lugar, repasando una y otra vez cada gesto, cada palabra no dicha. Noté cómo la hija observaba con atención, sus ojos llenos de preguntas que ella misma no se atrevía a formular. La atmósfera estaba cargada de silencios incómodos y miradas furtivas, como si todos supiéramos que algo estaba a punto de estallar, pero ninguno tuviera el valor de pronunciarlo. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo, recibí un mensaje anónimo. El texto era breve pero contundente: sé lo que estás haciendo. No te queda oculto. Mi corazón se aceleró, la sangre me golpeó en las sienes y sentí una mezcla de miedo y furia. ¿Quién podría saberlo? ¿Quién estaba vigilando mis pasos? La paranoia se instaló rápidamente, y me encontré revisando cada llamada, cada mensaje, cada mirada. La seguridad que había sentido durante semanas comenzó a desmoronarse. El sobrino del amigo de mi padre parecía tan seguro y confiado como siempre, pero noté en sus ojos un brillo diferente, una urgencia que antes no había visto. En una de nuestras últimas conversaciones, me sorprendió con una propuesta radical. Dejarlo todo y comenzar una nueva vida juntos en otra ciudad, lejos de las miradas inquisidoras y de las expectativas asfixiantes. La idea era tentadora, pero también aterradora. Sabía que aceptar significaría romper con todo lo que conocía, con mi familia, con mi historia, con la mujer que había sido hasta ese momento. No puedo hacerlo, le dije una noche, sentadas en silencio, el ruido de la ciudad filtrándose por la ventana. No todavía, él asintió,
comprensivo pero frustrado, y en ese gesto vi reflejado mi propio conflicto, el deseo de libertad y el miedo al cambio. Durante días, esa propuesta dio vueltas en mi mente, alimentando sueños y pesadillas por igual. ¿Qué sería de mí sin el mundo que había construido, sin las personas que amaba, aunque a veces me dolieran? La hija, cada vez más desconfiada, comenzó a acercarse a mí con preguntas indirectas y comentarios sutiles. Su mirada se llenaba de tristeza y decepción, y yo sabía que, aunque no lo dijera, ya sospechaba algo. En una ocasión, la escuché murmurar al teléfono: «Mamá no es la misma, y eso me asusta». Esos pensamientos me golpearon con fuerza, recordándome que mis decisiones no solo me afectaban a mí, sino a quienes me rodeaban. El marido intentaba mantener la calma, pero en sus silencios había un grito contenido. En las noches, cuando el silencio se hacía denso, sentía su presencia distante y al mismo tiempo cercana, como una sombra que no sabía cómo enfrentar. Nuestras conversaciones se reducían a lo esencial, evitando los temas que podrían abrir heridas demasiado profundas. Una noche, agotada por la tensión acumulada, salí a caminar sola. La ciudad estaba cubierta por una lluvia fina que mojaba las calles y lavaba el aire. Caminé sin rumbo, dejando que el agua fría tocara mi piel y se llevara, al menos por un momento, el peso de la culpa y la incertidumbre. En ese paseo, entre luces amarillentas y reflejos en los charcos, comprendí que estaba en una encrucijada. No había vuelta atrás, pero tampoco un camino claro hacia adelante. Al regresar a casa, me encontré con una atmósfera distinta. Mi marido me miró con una mezcla de tristeza y resignación, y en sus ojos vi el reflejo de mis propias dudas. No hablamos de lo que ambos sabíamos, porque a veces el silencio es más poderoso que las palabras. Esa noche, mientras nos acostábamos, sentí que no éramos dos cuerpos juntos, sino dos almas separadas por un abismo que se hacía cada vez más profundo. En medio de aquella oscuridad, una pregunta resonaba en mi mente: ¿qué era el amor cuando la pasión se escapaba y la confianza se rompía? Sabía que las respuestas no serían fáciles, y que cada paso que diera a partir de ese momento definiría el resto de mi vida. Pero también sentía, con una claridad dolorosa, que había llegado el momento de elegir entre la comodidad de lo conocido y la incertidumbre de lo nuevo. La historia que había comenzado con un simple encuentro casual ahora me enfrentaba a la realidad más cruda. No podía seguir huyendo de mis propios deseos y miedos. Y aunque el camino fuera oscuro y lleno de sombras, debía caminarlo con la verdad como única compañera. La casa se volvió un territorio hostil, una jaula silenciosa donde cada gesto, cada palabra y cada mirada podía convertirse en prueba, en señal, en amenaza. Sentía las paredes cerrarse a mi alrededor, como si el aire mismo se hiciera más denso, más difícil de respirar. El cansancio empezó a notarse en mis movimientos, me costaba dormir, me costaba concentrarme en el trabajo, me costaba encontrar consuelo en las pequeñas rutinas que antes llenaban mis días. Mi marido, cada vez más retraído, evitaba el contacto visual. La hija me observaba con una mezcla de desconfianza y tristeza, y yo sentía el peso de esa vigilancia amorosa como un castigo mayor que cualquier reproche. El sobrino del amigo de mi padre insistía en comunicarse conmigo de todas las formas posibles. Mensajes de texto en la madrugada, correos electrónicos con enlaces a canciones, fotos de lugares desconocidos y frases que no buscaban consuelo, sino encender más el deseo. Una noche, después de uno de nuestros breves intercambios, me propuso salir sin destino, solo para respirar juntos fuera de la ciudad. Acepté, casi por inercia, buscando en esa huida la posibilidad de entenderme a mí misma. Salimos tarde, cuando todos dormían, en su coche. El viaje fue silencioso, apenas roto por la música baja y el ritmo del limpiaparabrisas sobre el cristal. La carretera parecía no tener fin, el mundo se reducía a los faros y al reflejo de mi rostro en la ventana. Nos detuvimos en un mirador perdido, con la ciudad extendiéndose a nuestros pies, como una constelación de promesas imposibles. Apoyada en la barandilla, sentí el viento en la cara y recordé el vértigo de los primeros encuentros, la sensación de estar viva en cada centímetro de mi piel. Hablamos poco, las palabras, esa noche, sobraban. Bastó con la cercanía, con la seguridad de no ser observados, con la libertad, aunque efímera, de elegir por una vez solo para mí. En casa, la distancia con mi marido era insalvable. Dormíamos en la misma cama, pero el abismo entre los dos se hacía más grande cada noche. Sus intentos de acercarse eran torpes, casi dolorosos. Yo fingía cansancio, me inventaba pretextos y me refugiaba en el baño para no enfrentar su mirada. Mi cuerpo,
que había sido suyo durante años, se negaba a responderle. Ya no sentía ni calor, ni ternura, solo la incomodidad de una intimidad perdida, irrecuperable. La hija, por su parte, se volvía más insistente. Me buscaba para hablar, para compartir pequeñas confidencias, como si intuyera que podía perderme en cualquier momento. En una tarde especialmente fría, entró en mi cuarto mientras yo me cambiaba de ropa. Observó el encaje negro que asomaba bajo mi blusa y no dijo nada, pero el silencio se cargó de significados. Hubo una tensión eléctrica entre nosotras. Un reconocimiento tácito de que algo había cambiado para siempre. En el trabajo, todo se volvió frágil. Las tareas, que antes ejecutaba de forma automática, requerían un esfuerzo titánico. Mis compañeros notaban mi dispersión, preguntaban si me pasaba algo. Respondía con sonrisas, con frases hechas, con evasivas. Pero el agotamiento me alcanzó. Una mañana, al llegar, me encontré temblando en el baño, incapaz de recordar la última vez que había sentido paz. Sentí deseos de llorar, de gritar, de huir. Pero la costumbre es un lazo fuerte, y salí, compuesta, como si nada, las noches. Con el sobrino eran un oasis peligroso. Hablábamos por teléfono, a veces durante horas, compartiendo secretos, miedos y fantasías. Él seguía proponiéndome una vida juntos, lejos de todo. Yo escuchaba, tentada, pero aterrada. No era fácil abandonar lo conocido, y la culpa era un peso que me impedía moverme. A veces, en mitad de la madrugada, fantaseaba con hacerlas maletas, con dejar una nota breve y desaparecer. Pero al amanecer, todo volvía a su lugar, y la cobardía me abrazaba con la fuerza de un amante celoso. El invierno llegó y la ciudad se cubrió de una luz gris, monótona. Caminaba por las calles, buscando señales, respuestas, un sentido. Veía parejas en los parques, madres e hijas en los cafés, y me preguntaba cuándo había perdido mi lugar en ese mapa. Envidiaba la tranquilidad de quienes parecían no cuestionarse nada. Yo era un mar agitado bajo la superficie tranquila de una esposa ejemplar, una madre preocupada, una profesional responsable. Nadie sospechaba el torbellino que me arrastraba por dentro. En casa, el ambiente se volvió aún más áspero. Mi marido evitaba estar a solas conmigo, la hija pasaba más tiempo fuera, y cuando regresaba, me abrazaba con una fuerza extraña, como si tratara de retener a la madre que recordaba. Yo no sabía cómo reconfortarla, ni cómo explicarle que a veces una mujer puede perderse aunque todo siga igual en apariencia. El sobrino, cada vez más impaciente, me presionaba para tomar una decisión. Su insistencia empezó a dolerme. Le dije que necesitaba tiempo, que no podía abandonar todo de golpe. Él, herido, se distanció por un par de días, y sentí un vacío inesperado. Pero a pesar del dolor, una parte de mí sentía alivio. Necesitaba ese espacio para respirar, para encontrarme antes de decidir qué vida quería. Una noche, agotada, abrí la ventana de mi habitación y dejé entrar el frío. Observé las luces de la ciudad, tan indiferentes como siempre, y pensé en los caminos que aún podía tomar. Ya no me reconocía en el reflejo del cristal. No era la mujer de antes, pero tampoco sabía quién era ahora. Sabía, sin embargo, que había cosas que no se pueden deshacer y que tarde o temprano tendría que enfrentarlas, aunque me diera miedo mirar de frente todo lo que había dejado atrás. El invierno seguía su curso y la ciudad parecía detenida en una especie de pausa amarga. Los días eran más cortos, las noches infinitas. Las luces del vecindario se encendían temprano y a través de la ventana mi reflejo era cada vez más ajeno. No recordaba la última vez que había sentido algo parecido a la esperanza. La rutina. En casa era un desfile de silencios. Mi marido y yo apenas cruzábamos palabras, la hija se encerraba en su habitación o salía con amigos, huyendo de una tristeza que ambos intuíamos pero nunca nombrábamos. Los gestos de cariño se volvían mecánicos, distantes, como si estuviéramos fingiendo ser una familia para no aceptar que algo se había roto sin remedio. Durante el día me perdía en pequeños detalles, intentando encontrar consuelo en lo mínimo: el aroma del café por la mañana, la textura tibia de una bufanda en el cuello, el sonido del agua corriendo en la cocina. Pero por dentro el conflicto era cada vez más intenso. El sobrino del amigo de mi padre me buscaba constantemente. Me enviaba mensajes cargados de nostalgia y urgencia, insistiendo en que lo nuestro no podía seguir siendo clandestino. Hablaba de planes, de un futuro juntos, de ciudades nuevas donde empezar de cero, lejos de la culpa, del miedo, de la mirada de los otros. Me asustaba su determinación tanto como me atraía. Soñaba con desaparecer, con huir,
con tomar un avión una madrugada cualquiera y no mirar atrás. Pero la realidad era un muro. Cada vez que trataba de imaginarme fuera de esa casa, lejos de mi hija, de mi marido, de las rutinas que a veces me asfixiaban y a veces me salvaban, una tristeza profunda me detenía. Sabía que cualquier decisión tendría consecuencias, que no existía salida sin heridos, que el dolor sería inevitable. Las últimas conversaciones con el sobrino fueron cada vez más crudas. Él me presionaba, no por egoísmo, sino porque sentía que se perdía en la espera. No podemos seguir así. No quiero ser solo un paréntesis en tu vida, dijo en una de nuestras llamadas nocturnas. No sé si soy capaz de dejarlo todo, susurré, sintiendo la voz quebrarse. No por falta de amor, sino por miedo. El silencio se hizo largo, y aunque no lo dijimos, ambos supimos que estábamos al borde de un precipicio. Esa noche apenas dormí. Me levanté varias veces, caminé descalza por el pasillo oscuro, abrí y cerré la puerta del balcón sin atreverme a salir. Pensé en mi hija, en mi marido, en la mujer que fui, en la mujer que podría ser. Cada opción tenía un precio y ninguna promesa de felicidad segura. El día decisivo llegó casi sin anunciarse. Me encontré de nuevo frente al espejo, intentando leer en mi rostro las respuestas que no hallaba en mi mente. Me vestí despacio, eligiendo cada prenda con una deliberación extraña. El encaje negro bajo la ropa era como una marca, una prueba silenciosa de la vida secreta que llevaba. Bajé a desayunar. Mi marido hojaba el periódico, la hija preparaba café. Los observé un instante, consciente de la fragilidad de todo lo que nos unía. Nadie habló, pero sentí que cada uno, a su manera, se despedía de algo. Salí a la calle con la sensación de que el mundo era otro. Caminé hasta un parque solitario, donde el aire frío me despejó las ideas. Pensé en lo que significaba ser honesta, en el valor de elegir el dolor verdadero sobre la comodidad del autoengaño. Supe entonces que era el momento de enfrentar la realidad, cualquiera que fuera el costo. No podía seguir siendo una sombra en mi propia vida. Esa tarde, cité al sobrino en un café pequeño, discreto. Hablamos poco. Nos miramos con esa mezcla de ternura y resignación que solo comparten los que han amado contra toda lógica. No quiero perderte, pero tampoco puedo mentir más, le dije, y el temblor en mi voz era más revelador que cualquier lágrima. Te esperaré, susurró. Pero prométeme que no te perderás a ti misma. No hubo promesas vacías, solo la certeza de que cada uno debía empezar a vivir con las consecuencias de sus elecciones. Regresé a casa al anochecer, sintiendo que por fin había recuperado el control sobre mi destino, aunque la incertidumbre siguiera ahí, como una sombra leal. Sabía que la vida nunca volvería a ser igual, pero también comprendía, al mirar la ciudad desde la ventana, que no podía pedir perdón por haber querido sentirme viva. No hay finales cerrados para quienes se atreven a cambiar. Hay caminos que se bifurcan, hay preguntas que nunca tendrán una sola respuesta. Pero, por primera vez en mucho tiempo, supe que la próxima decisión, cualquiera que fuera, sería mía y de nadie más.